sabido que en mi canal los videos de Lost Media son concurrentes. O bueno, no tanto, pero ustedes ya me entienden, o sea, no va al caso. Aunque analizando estos videos, la mayoría fueron hablando de contenido de países de Latinoamérica, o hasta un video de Europa, que fue el de Rusia. Pero... ¿y qué pasa en el otro lado del mundo? Y sí, ando hablando de Asia, un continente con más de 4.000 millones de habitantes, y en consecuencia de esto, con mucho contenido del que podría hablar en un video, porque sí, hay varios que son interesantes para tratar, como China, Indonesia o hasta Corea del Norte o Corea del Sur, y bueno, muchos más, pero el que vamos a hablar hoy es uno mucho más extenso, y sí, vamos a hablar de Japón. Japón es un país con historia, con mucha historia, y esto obviamente me conllevó a buscar mucha información, ya que en el cine y otros medios obviamente el material que sea interesante para tratar, no solo por capaz el cine mudo de Japón que esté perdido de así, sino capaz que por otras cosas interesantes como documentos y etcétera, como fue en el video de Lost Media Chile. Así que sin nada más que aclarar, soy Nipril y esto es Lost Media Japón. Y sí, gente, yo les dije que Japón tenía mucha historia que contar, empezando por Koki y Tenoki, aunque antes hablando sobre Kojiki y Nihonshoki, dos trabajos de literatura escritos entre el año 712 y 720 después de Cristo. Estos fueron bastante importantes debido a que fueron los primeros intentos de conseguir información sobre el pasado de la familia imperial japonesa. Estos fueron recopilados con el tiempo por el emperador Tenmu, como una medida de deslegitimizar los libros Teiki y Kyushi, aunque igual, respecto al Nihonshoki, en este se habló de que en el año 620 el príncipe Shoutoku y Soga no Umako realizaron dos registros históricos en la nobleza imperial. Estos eran los llamados Koki y Tenoki, aunque estos terminaron siendo destruidos en un incendio ocasionado por el incidente Ishii. Este incidente está relacionado a Fujiwara no Kamatari y otros presidentes intentaron eliminar la rama principal del clan Soga, siendo este uno de los clanes más poderosos del periodo Zuka entre los años 556 y 645 después de Cristo. Pero igual, esto no viene al caso. La cosa es que al ser textos con más de 1300 años de antigüedad, es posible que no haya una forma de encontrarlos en la actualidad, habiendo información únicamente de arqueólogos que hallaron los restos de la residencia del clan Soga y poco más. Es un corto de 50 segundos de duración donde se muestra a un marinero escribiendo en una pared la frase Katsudou Shashin, que significa imágenes en movimiento, volteándose al instante, quitándose el sombrero y saludando. Esto se termina repitiendo en bucle por lo que queda de filme. Esta es considerada la primera animación de la historia de Japón, o bueno, el primer llamado anime en sí, siendo descubierto en el 2004 cuando un comerciante de Kioto contactó con Natsuke Matsumoto para presentar algunas películas antiguas que eran de su familia. Entre todos esos 11 filmes estaba Katsudou Shashin. En este caso es obvio que la película no sigue perdida, pero igual sentía que era importante tenerlo en cuenta. Siendo este dirigido por Hakusan Kimura, Susumi Bune estaba en producción en el año 1932, siendo considerada como la primera película animada pornográfica de Japón, aparte de ser planeada como el primero de dos cortos que iban a ser lanzados ese año, aunque antes de que se completara terminó siendo confiscada por la policía, siendo que Kimura también fue arrestado por la posesión de este material, por lo que obviamente nunca fue estrenada. Hasta principios de los 2000, cuando la misma policía de Tokio donó lo que pudieron conservar del filme a la Filmoteca Nacional, conservándose solo 10 minutos de película y siendo esta la única propietaria del corto hasta el día de hoy, aunque a pesar de esto, el corto nunca fue subido públicamente. Este corto es considerado como el primer corto animado con sonido, tratándose de un padre con 4 hijos que se ve involucrado en una aventura con la mecanógrafa de la compañía en la que trabaja, debido a las constantes quejas que recibe de su familia, aunque con bastante mala suerte de por medio. Este corto fue estrenado el 13 de abril de 1933, aunque con el tiempo se fue perdiendo debido a que este no fue muy bien conservado que digamos, desconociéndose si existe alguna copia en la actualidad.
Y ahora voy a hablar de 3 películas que significaron mucho dentro del cine japonés de monstruos, pero que lamentablemente se terminaron perdiendo por lo que van a escuchar a continuación. Wasei Kingu Kongu es considerada como la primera película japonesa de monstruos, realizada sin el consentimiento de RKO, la que en ese momento poseía los derechos de King Kong, un personaje muy popular en ese momento, siendo la primera película que antecedió a un género popular en Japón, el kaiju, aunque de esta solo se conservan 2 fotogramas y algunos volantes, junto a Edo ni Arawareta King Kong, otra película del género estrenada el 31 de marzo y 7 de abril de 1938, en 2 partes, y la cual se hizo nuevamente sin permiso de RKO. De esta película actualmente solo se conservan carteles e imágenes promocionales, creyéndose que las copias de la misma se destruyeron en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Siendo 2 bombas las que hicieron que este metraje desaparezca. Por suerte no fueron más. Aunque ninguno de los que trabajó en el filme confirmó este hecho. Hubo otra película, Daibutsu Kaikoku, estrenada en 1934, y en la que se nos presenta una estatua de Buda gigante que cobra vida y empieza a recorrer todo Japón, siendo la primera película japonesa en presentar a un personaje que sería el antecesor de los kaijus, y planeándose estrenar una franquicia bastante larga de la misma, pero lamentablemente proyectándose en pocos cines de Japón y conservándose pocas imágenes de la misma. Toy Box Series, o llamado en japonés como Omoka Baku Shirizu, fueron una serie de cortos animados lanzados entre el 19 de septiembre de 1933 y el 13 de abril de 1934, siendo conocidos como simple propaganda de guerra, y lanzados solo 3 episodios, aunque estando solo uno disponible en internet, siendo este el episodio 3 en febrero del 2008, aunque siendo borrado y resubido un tiempo después, aunque habiendo alguna que otra captura de sus primeros 2 episodios, con un villano incluido en estos que se parece demasiado a Mickey Mouse. Es curioso. Aparte de que existen copias incompletas de estos 2, exhibidas en el Archivo Nacional de Cine de Japón, aunque sin subirse a internet desde esa exhibición. Mutsuo Toy fue un nombre conocido en Japón hace casi 90 años, pero no por algo lindo en sí, sino por ser conocido como un asesino que el 21 de mayo de 1938 decapitó a su abuela con un hacha y mató a 29 habitantes del pueblo de Tsuyama con una escopeta Browning y una katana. Todo esto en un día, y suicidándose a la mañana siguiente por un tiro en el pecho con solo 21 años. Cuando la policía llegó al pueblo el día siguiente, encontró el cadáver de Mutsuo Toy en una montaña cercana, recogiéndose también varias notas de suicidio de su parte y una novela. Esta novela era la llamada Shutokai Omaru, basada en la historia de Sada Abe, una prostituta que en mayo de 1936 estranguló a su amante y después le cortó los genitales. Bueno, creo que ustedes ya me entienden, o sea, el tipo era un sádico de mierda. Y debido a esto, obviamente, es poco probable que la novela se publique en algún momento, desconociéndose también si la misma es una especie de biografía sobre Abe, o también si podría ser una biografía del mismo Mutsuo, pero bueno. Si en algún momento se llega a saber, va a ser en mucho tiempo, diciéndose que tal vez varios fragmentos de la novela se incluyeron en el libro Tsuyama Sanjunin Goroshi, relacionado a la matanza ejercida por Mutsuo, pero con algunas contradicciones referentes a lo que mencioné anteriormente, aunque igual, tampoco hay muchos datos de la novela en sí actualmente. El 28 de agosto de 1953, a las 11:20 de la mañana, se comenzaría la primera transmisión televisiva de Japón por el canal Nippon TV, transmitiéndose 39 minutos después el conocido primer comercial televisivo japonés de la historia, con una duración de 30 segundos, aunque también conocido como el primer accidente televisivo del país, debido a que el mismo comercial se transmitió en orientación inversa, y argumentando por parte de Saiko que el anuncio debía emitirse al mediodía inicialmente, pero la película se puso al revés, deteniéndose la emisión después de solo 3 segundos, algo normal en los inicios de la televisión. Actualmente solo se encuentra el segundo y otros comerciales de Nippon TV transmitidos a las 7 de la tarde de ese día, y a los siguientes días de iniciar el canal respectivamente, aunque confundidos muchas veces con el primer comercial. Y del comercial en cuestión, bueno, solo se encuentran capturas y poco más. A mediados de los años 60, a la productora Toho no se le ocurrió mejor idea que lanzar un crossover entre Batman y Godzilla basado en la versión original de Adam West, y encima en el mismo intervalo de años en los que la serie original de Batman era transmitida por la ABC. ¿Por qué? No sé.
mucha guita en juego, supongo. Encontrándose fácilmente la versión yankee, pero perdiéndose con el paso de los años la versión japonesa, sin encontrarse ningún tipo de archivo sobre la misma. Esta película de terror, producida por Toei, fue estrenada en 1965, aunque un año después siendo distribuida por Filmar, una empresa italiana, con su respectivo título y doblaje al italiano, distribuyéndose durante años un raro VHS y varios DVDs en el 2013, aunque sin el japonés como un idioma a elegir, perdiéndose con el paso de los años hasta que finalmente pudo encontrarse en enero del 2013. 死ぬことだけがこいつに残された最後の親孝行だったんだ。せめて父親に看護されて死んだだけでもありがたいと思わなきゃいかん。El 8 de abril de 1965 se empezó a emitir Uchujin Pipí por la NHK. Esta es una combinación entre actores reales y animación, algo poco visto en la época, siendo que bueno, hasta en esos años los animes eran algo poco visto. Hablando de las series, obviamente. Respecto a esta serie, trata sobre un alien llamado Pipí, el cual se termina siendo amigo de un chico y una chica llamado Toshihiko y Ryoko, respectivamente. Pipí viene de un planeta mucho más avanzado que la Tierra, aunque más allá de eso no se sabe mucho más de su trama, solo que fue bastante exitosa en su tiempo, lanzándose 3 vinilos con las canciones de la serie y hasta teniéndose un opening del mismo en YouTube, aunque después de su misión inicial cayó rápidamente al olvido, perdiéndose la mayor parte de la serie a excepción de 3 episodios, de los cuales solo se conserva el guión de uno de ellos. Esta película, estrenada el 19 de octubre de 1968, hace casi 55 años, se tenía originalmente planeada como una adaptación live action de la novela Tamamo no Mae, aunque al final esa idea siempre terminaba siendo descartada. La mente maestra de este proyecto era Gentaro Nakashima, empezando con esa idea cuando se unió a la productora Daiei Film, aunque después de lo que dije antes, él abandonaría la empresa, debido a que supuestamente no le era estable estar ahí por el mantenimiento de la misma. Después de esto, él se encargó completamente de la producción del filme, usando su propia guita para financiarla y consiguiendo que la ya mencionada Daiei Film lo distribuyera, aunque el resultado no fue lo esperado. Por la mala publicidad de la misma, terminó proyectándose en un solo cine, siendo un sonado fracaso en taquilla y olvidándose con el tiempo. Después de esto, Gentaro, estando completamente decepcionado con el resultado, dejó el cine un tiempo después para dedicarse a la política. La cosa es que a pesar de esto, Gentaro todavía seguía manteniendo los negativos originales, hasta su muerte en 1992, año en el que su segundo hijo, Yoshiro Nakashima, poseería de esos mismos negativos, junto con todos los materiales de su padre, aunque lamentablemente lo terminaron arrestando por un tipo de fraude, suicidándose un tiempo después en el 2001. Desde ese momento se desconoce quién posee los negativos en la actualidad, y a pesar de que la Biblioteca Metropolitana de Tokio posee una copia original en 16 mm, esta solo dura 68 minutos, 13 minutos menos que la película original, permaneciendo en un misterio que no es probable que tarde poco en disolverse. Esta fue la primera película anime en recibir una clasificación de R18, la clasificación más alta de Japón. Esto fue por, obviamente, ser la primera película animada para adultos del país, incluyendo numerosas escenas que fueron censuradas en su momento, estando en cines solo por 10 días, lanzándose en VHS y otros formatos entre los años 70 y 80, desconociéndose cuántas copias se vendieron, aunque igualmente permaneciendo perdida. Relacionado al cine animado porno, en 1970 se estrenó una película llamada Cleopatra, Reina del Sexo, siendo esto un título que se puso únicamente en Japón, la cual terminó siendo un fracaso porque, según los yankees, no era tan pornográfica como se la anunciaba. Siendo esta una versión subtitulada, la cual se perdió por varios años, encontrándose en octubre de 2020 a través de un Blu-ray lanzado por Discotech Media, aunque a pesar de esto hubo una teoría de que en esos años se estrenó una versión doblada al inglés, aunque la existencia de esta nunca se confirmó oficialmente. Esta fue de las primeras series con títeres realizadas en Japón y encima con una trama futurista ambientada en el siglo XXI, durando un año en emisión, aunque siendo pobremente conservada por la NHK, teniéndose el mismo resultado que en Galaxy Drop Boy, otra de sus series más conocidas en ese momento, desconociéndose si hay algún VHS con una grabación de la misma, aunque habiendo un DVD con un episodio junto con algunos de otras series de NHK.
En febrero de 1970, el Departamento de la Policía Metropolitana de Tokio designó a este mes como el mes de investigación de sospechosos buscados, emitiéndose un comercial en el que se le preguntaba a la audiencia en si ésta había visto alguno de esos que se presentaban en el mismo. Estos eran emitidos durante algunos cortes comerciales en solo 5 canales de televisión, por lo que no se conoce cuánto tiempo se llegó a emitir, descubriéndose recién el 27 de abril de 2002, cuando un usuario lo mencionó en un hilo de la página 2CH, mencionando aparte sobre lo que decía el narrador del mismo y otros detalles. Este comenzaba con una sirena de policía, una foto, descripción y otros detalles de sospechoso a mencionar, aparte de un narrador diciendo «Esto es Yamal 110», leyendo detalles sobre el sospechoso en sí y culminando con «Este es un pedido del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, un pedido de la policía. El criminal está escapando. Si reconoces esta cara, llama al 110», terminando repentinamente. De acuerdo a este usuario, él estaba viendo series animadas por la noche, cuando de repente este comercial empezó a emitirse. Todo esto 20 años antes de que se hiciera la publicación, en 1982. Habiendo una confusión en sí, porque sí, o sea, no hay información sobre cuánto tiempo se emitió, pero igual, ¿no era que se emitía únicamente en los años 70? Igual, solo algunos diarios y una recreación del comercial se encuentran en la actualidad. Muchos seguramente conozcan las nuevas adaptaciones de Doraemon en forma de serie animada, que seguramente estén en algún que otro servicio de streaming, aunque seguramente muchos desconozcan que en 1973 se empezó a emitir una primera adaptación con el diseño de Doraemon y algunos personajes modificados un poco. Se emitió desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de ese mismo año, emitiéndose posteriormente, aunque retirándose al instante debido a que no se quería generar una confusión respecto a esta versión y la emitida entre 1979 y 2005, siendo esta la más popular en sí. Actualmente se conservan pocos episodios, la apertura y créditos de la misma, aparte de un piloto emitido en 1972. El hundimiento de Japón, o Nihon Chinbotsu en japonés, es una película del género catástrofe, la cual curiosamente tuvo un doblaje al castellano 2 años después para su exhibición en cines y su lanzamiento en VHS, aunque igual, a pesar de perderse parcialmente con el paso de los años, es curioso que sea de los pocos doblajes perdidos de los que se conserva todo su elenco original. El hundimiento del Japón. El bestseller de nuestros días. En mi modesta opinión, lo mejor es no hacer nada. ¿No hacer nada? Nada. Al Japón le quedan 300 días de existencia. Es mejor que los 100 millones de japoneses se hundan en el océano, todos unidos. Relacionada a la moda de los bolos, una Nintendo que todavía no se había vuelto mundialmente conocida con la NES, quiso experimentar con una película de 16 mm que se proyectaría junto a varios jugadores con pistolas ligeras que dispararían a unas palomas. Al terminar el juego, una computadora calcularía si un jugador alcanzó un objetivo o no. ¿Les suena de algo eso? Esto terminó siendo un éxito a pesar de los obvios problemas técnicos y la descomposición de la computadora, inspirando a Nintendo en hacer nuevos juegos de arcade a pesar de la crisis petrolera que hubo en Japón ese año. Unos capos. Aunque igual, por razones lógicas, ningún sistema con su tecnología original se puede encontrar hoy en día. Lo último que voy a mencionar en esta primera parte es un caso jodido sobre otro asesino, en este caso sobre un caníbal, el llamado caníbal japonés, o también conocido como Issei Sagawa, que en junio de 1981 estaba en París con René Harteveit, una estudiante holandesa con la que fingió necesitarla para grabar unos poemas, disparándole en la espalda con un rifle mientras ella leía un poema de Johannes Robert Becher sobre la muerte. Irónico. Para seguidamente empezar a desmembrarla y bueno, cosas que realmente no hace falta contar por lo asqueroso de los hechos en sí. Después de grabar un audio de todo el momento, sacó un total de 39 fotos del cuerpo, aunque al tratar de deshacerse del mismo, dejó muchas de las maletas que contenían sus partes en un jardín público, encontrándose un tiempo después por la policía y siendo arrestado. Qué boludo, mamita querida. Encontrándose todas las evidencias ya mencionadas en su departamento. Aunque curiosamente, sin ser condenado por el asesinato,
asumiendo plenamente sus actos, aunque siendo reconocido como un loco mental y siendo liberado en 1985, unos años de haber sido trasladado a Japón, donde fue declarado culpable. Después de todo lo ocurrido, Sagawa se convirtió en una pequeña celebridad, apareciendo en películas eróticas, siendo invitado como orador a series de televisión, escribiendo libros y, bueno, pasándola bien, aunque hasta el 2022 manteniendo sus deseos caníbales y trabajando como artista independiente de pinturas de desnudos hasta su muerte en noviembre de ese año. Y respecto al material, actualmente no se sabe nada de la cinta de audio, siendo lo más probable que actualmente permanezcan en los archivos de la policía francesa, aunque bueno, quién sabe. Es mejor que ese archivo nunca se encuentre. Y bueno, hasta acá voy a dejar la primera parte del video. Seguramente suba la siguiente en algunos días, aunque bueno, ustedes seguramente se darán cuenta que sigo medio ocupada con el tema de la universidad, o sea, lamentablemente. Pero igual, o sea, espero que les haya gustado, suscríbanse si les gustó, campanita y bueno, básicamente todo lo que ustedes ya saben. Así que nada, gente, soy Nipril y espero que tengan un lindo día, tarde, noche o lo que sea. Espero seguirlos viendo un largo tiempo más por los comentarios. Y bueno, seguramente se dieron cuenta que tengo un nuevo micrófono. Si se escucha como el culo, pero estoy tratando de mejorarlo más o menos para que no se escuche tan mal. Con el tema del antipop, que me lo compré medio trucho y así, o sea, cosas de micrófonos no ganet, ¿qué se les va a hacer? Pero bueno, como andaba diciendo, posta que siempre me hacen muy feliz con sus comentarios. Y lo digo en serio, siempre me alegran el día. Chau.